see trees of green, red roses too. Bueno, la duda estaba planteada, estamos aquí con los dirigentes del PRO departamental, con su presidente Daniel París y también con Néstor Cassini y Gerardo Gigli de Ballesteros y de San Marcos Sur. La consulta era, existen algunas políticas, por ejemplo, esto arranca con el tema del sector lácteo, pero hay una necesidad, y se está empezando a notar, de que el Estado tenga una mayor participación en el hecho de proteger a industrias, sectores del trabajo, y en el caso, por ejemplo, del sector lácteo, es una propuesta del mismo Gigli a través de una propuesta de Javier Preto, diputado nacional también de Cambiemos. No obstante, a uno le queda la duda si esto sería posible en el gobierno actual de Mauricio Macri, teniendo en cuenta la ideología de muchos de los integrantes del gabinete actual, donde realmente creo que ellos tienen una orientación ideológica dirigida a que el mercado determine las cuestiones de los precios y de los valores, y no necesariamente la intervención del Estado. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, vos sabrás. ¿Hay una puja ahí o no hay? Mira, yo creo que el presidente Macri ha sorprendido a propios y a extraños desde que asumió por las medidas que ha ido tomando, que como decís vos, tal vez no se esperaban con el perfil que se le pensaba que iba a generar su política. Yo lo que creo es que está generando acciones para que a largo plazo la Argentina logre por fin estabilizar su rumbo, despegar y que esto sea con un crecimiento continuo. Y en ese aspecto hay cuestiones que el Estado debe controlar hasta tanto se den las condiciones para que se comience a manejar solo. Esto obedece un poco a lo que yo siempre vengo sosteniendo por ahí en las charlas que me toca con amigos o en algunas otras cuestiones, es decir, el argentinismo, el argentinito que todos tenemos dentro. No puede ser posible que una empresa pública de pérdidas y la misma empresa manejada en el ámbito privado de ganancias. Eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia del argentino. Entonces, generar políticas que dejen todo liberado al mercado, por ahí se habrán dado cuenta de que no era posible, al menos no en este momento, en donde por ahí el argentino tiene una conciencia cívica de cómo deben hacerse un montón de cosas. Estamos viendo en este último año un montón de barbaridades generadas por funcionarios públicos años atrás. Entonces, indudablemente que el Estado, para generar acciones que realmente no perjudiquen al ciudadano, le den un mejor bienestar y se prolonguen en el tiempo, todavía debe tener alguna intervención. Y yo creo que eso ha sido percibido por los funcionarios que le toque y decir, bueno, hoy por hoy todavía la sociedad a lo mejor está un poco vulnerable y no se la debe dejar a los avatares del mercado, sino que todavía se deben controlar porque hay cuestiones que deben asegurarse desde el Estado porque la sociedad la está pasando bastante mal todavía. Entonces, una vez que se aseguren ciertas y determinadas cuestiones, a lo mejor se puede ir liberando un poco. Nosotros, lamentablemente, en este país hemos tenido en los últimos 100 años o 70 años una discontinuidad en la democracia que ha permitido que la sociedad argentina no termine de madurar cuestiones que son de Estado, cuestiones de solidaridad y demás. Entonces, bueno, ahora que ya llevamos un periodo de más de 30 años, yo creo que recién ahora, para una democracia, la sociedad argentina está comenzando a tener algunos valores, pero me parece que todavía no se puede dejar todo liberado al mercado, porque a lo mejor hay cuestiones que van a quedar, o sectores que van a quedar muy vulnerables, entonces el Estado va a tener que salir a auxiliarlo, entonces me parece a mí que se están tomando ese tipo de medidas. ¿Ustedes opinan lo mismo? Sí, más o menos. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con la, digamos, situación del PRO en la provincia de Córdoba. Ustedes hacen una renovación de lo que es la conducción departamental, pero digamos, todavía es como que, si bien en todas las encuestas anda muy bien la figura de Mauricio Macri aquí en la provincia de Córdoba, Cambiemos ganó con números muy holgados también en las elecciones tanto legislativas como de presidente. No obstante, da la impresión de que todavía uno no tiene una referencia de PRO en la provincia. ¿Por qué?
Bueno, porque somos un partido en la provincia de Córdoba más nuevo todavía, pero incluso a nivel nacional. Se lo fagocitó el radicalismo. Mira, yo no sé si será eso, pero a mí lo que sí me parece es que estamos teniendo problemas de crecimiento, estamos teniendo inconvenientes con algunos dirigentes que están queriendo su espacio, entonces se están desarrollando, eso por ahí molesta un poquito al otro hasta que se acomoden. Yo creo que Cambiemos es algo que por un tiempo más va a perdurar, y lo que sí estamos generando políticas que nos permitan fortalecer el espacio PRO para poder después generar acciones que contribuyan más al equipo de Cambiemos. Pero no creo que fagocitar sea la palabra, porque incluso no creo que esté en la intención del radicalismo, ni tampoco le dan los guarismos como para poder pretender eso. Si bien sirvió la estructura del radicalismo en todo el país para la fiscalización y un montón de cosas, en realidad la figura dominante en las elecciones del año 2015 fue Mauricio Macri. El radicalismo en la capital de la provincia sacó un poco más del 30%, cuando le tocó a Juntos por Córdoba la fórmula Guad Baldassi también anduvo en esos guarismos, y cuando realmente la gente tuvo como principal elemento a votar a Mauricio Macri, trepamos hasta el 74%. Entonces a mí me parece que el PRO está teniendo algunos inconvenientes de crecimiento, somos un partido muy joven, y en su afán de hacer cosas, por ahí los dirigentes están un poco pisando los callos a algunos otros, pero es una cuestión que se va a arreglar seguramente. Esto que le consulto a Daniel, ¿cómo se referencia, por ejemplo, tanto en Ballesteros como en San Marcos? Es decir, ¿ustedes ven posibilidades de crecimiento del PRO de manera individual o siempre identificándose como Cambiemos? O sea, te hablo de mi parte, o sea, del grupo, me parece que estamos todos en la parte PRO. O sea, una cosa es cuando los tenemos que juntar, está todo, o sea, se fortalece, pero cada uno quiere su identidad. Es como dice Daniel, yo creo que nos falta unos canales más directos para que tengamos más representatividad nosotros, porque todavía no la estamos teniendo. Claro, digamos, falta como un marco institucional. Claro, ¿no? o sea, un canal más directo, o sea, nosotros con Daniel y Daniel a los legisladores, en este caso. ¿Cassini? Sí, en San Marcos, bueno, también el crecimiento somos los mismos de que empezamos la campaña el año pasado, ahora también. El radicalismo trabajamos juntos para fiscalizar, militancia, todo, pero siempre nos dividimos como fuerza. Trabajamos bien, como Cambiemos. Creo que la gente por ahí no se quiere sumar tanto en San Marcos como el otro, y eso produjo un decrecimiento en el partido, porque tiene cierto miedo a las políticas que vinieron desde hace 12 años, porque se llevó a cabo una política desde el lado de la militancia medio violenta, por lo que se ve. Entonces la gente por ahí dice, bueno, Macri dura 4 años y entra el kirchnerismo y ¿qué hacemos? Dice, después nos identifican como PRO o como UCR y nos sacan a todos, nos persiguen. Entonces creo que por eso también la gente tiene un cierto miedo. ¿La gente tiene temor a que vuelva el kirchnerismo? ¿Vos sentís eso? Digo por lo que me estás diciendo, ¿no? Siente un poco de temor por el tema de que todavía en las instituciones sigue habiendo gente del kirchnerismo también, por ahí eso le puede, ciertos trámites en el AFI o en el AC le pueden trabar porque milita para ciertos partidos, como pasa en bastantes pueblos. Pero también tiene esperanza la gente porque vio que se logró un cambio y ese cambio está siendo positivo en varios aspectos. Por ejemplo, una de las cosas es que está bajando la inflación, bueno, le quita retenciones y varias cosas más. Sí, digamos beneficios directos. Eso lo planteó Emilio Monzó, que no hizo poco ruido en estos últimos tiempos, en donde planteó eso, que por ahí estamos pecando un poco de ingenuos, que le tenemos que poner más política a la gestión, como para que la gente vea de que realmente hemos venido para quedarnos y que nuestras políticas son a largo plazo. Es como que por ahí de pronto, esto es una cuestión interna que lo charlamos, nosotros, nuestros funcionarios son mucho amor y paz,
y afuera vienen degollando. Entonces hay que curtirse un En poco. En política la ingenuidad vas al muere. Exactamente, o sea, sin irte al extremo, porque los extremos son malos, Sí. pero tenés que dejar sentadas algunas bases un poco más firmes para que realmente no sean lo suficientemente débiles como para que se puedan evitar. En este plano vamos ya si vamos a hablar de ingenuidad, ahora vamos a redoblar la apuesta. Porque como siempre decimos, y como decíamos al principio del programa, uno quiere reconocer a las buenas personas que tienen buenas intenciones, y que una de las cuestiones que se ha notado siempre en Argentina en la política es que mientras ustedes, que representan a la base de la actividad partidaria, en este caso da la casualidad que sea el PRO, pero es cuestión que he charlado con muchos dirigentes de radicalismo, peronismo, kirchnerismo, en todos los ámbitos políticos. Resulta que aquí en Belville, en Ballesteros, en San Marcos, están trabajando y están pegando afiches y con la brocha de Saliendo Militar en relación a una determinada idea. Mientras hay 2 o 3 dirigentes a nivel provincial o a nivel nacional que están tejiendo otra cuestión. Motivo por el cual un día le llaman, y ha pasado muchas veces, y le dicen: no, mira, ahora nuestro enemigo es fulano de tal. Y pero si yo a este tipo hasta el día de ayer decía que era el mejor dirigente de acá, de la ciudad. No, pero vos sabés que nosotros ahora hemos arreglado con fulano de tal. Entonces, a partir de ahí, yo les muestro esta fotografía, que es la que ha estado dando vueltas muchísimo. Hay 2 o 3, señor director, y que están hablando, y se está hablando de un convenio entre Unión por Córdoba y la gente de Macri a nivel nacional, motorizado entre otros por Rogelio Frigerio, que es la espada más política que tiene el gobierno nacional, y que empezó a darse en marzo, abril, en ocasión de alguna de las visitas de Macri aquí a la provincia de Córdoba. Este acuerdo, Macri-Schiaretti, que ahora está ganando muchísimos espacios en la prensa, implica, me decía un dirigente, altísimo dirigente de Unión por Córdoba, hace tan solo una semana atrás, implica que Unión por Córdoba el año que viene no va a presentar listas a candidatos a diputados nacionales, sino que va a dejar ese espacio para que lo capitalice Cambiemos a través de su propia boleta a nivel nacional, y de esa manera vendrían todos los fondos y las obras públicas que, a cambio de esa acción política de parte de Schiaretti, le mandaría Macri, y que ya le está mandando. La realidad es que la provincia ya está recibiendo fondos para trabajar muchísimo, sobre todo en un ambicioso plan de obras públicas que incluyen gasoductos, agua potable en distintos niveles. Obviamente con la idea de potenciar la imagen de Schiaretti. Pero a su vez esto tiene una cuestión política que se va a ver mucho el año que viene, que es que Unión por Córdoba no va a presentar candidatos a diputados nacionales, tema que ya está siendo de gran debate dentro del Partido Justicialista. Frente a ello, ¿ustedes cómo se definirían? Porque uno diría, y en principio es bastante favorable para el PRO, porque ahí evidentemente va a haber lugar, pero no hay que dejar de tener en cuenta de que algún lugarcito a gente del PJ va a haber que poner en Cambiemos, en la boleta de Cambiemos de nivel nacional desde Córdoba. Te estás sonriendo, Daniel. Bueno, mira, No es política ficción. Este tema nosotros lo presentamos y por primera vez lo charlamos, ¿sabes con quién? Con un dirigente también político, que es Daniel Tosen. Hace unos 6 meses, yo me acuerdo que hicimos un programa una vez, hace 6 meses en este mismo espacio, hablando de esta, y nos llovieron críticas diciendo es todo fantasía, es política ficción. Bueno, hace una semana lo sacó La Voz del Interior. Nosotros lo sacamos 6 meses atrás. Hoy parece ser una realidad. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo creo que el PJ cordobés ha tenido una mala experiencia en eso de ceder sus listas. Ya lo hizo en otra oportunidad con el Frente para la Victoria, lista de diputados nacionales puntualmente, y bueno, después no le fue muy bien. Por ahí el que se quema con leche es una vaca que llora, volviendo al tema de la leche. Yo no sé en realidad cuál va a ser la cuestión, pero sí yo te voy a hacer mi definición personal. De la misma forma que en algún momento, llevando esta idea, fuimos y tocamos el timbre en la casa de Gerardo,
nos recibió, al principio tomamos un café con él, después fuimos más adelante y había 3 o 4 personas, hasta formar un grupo, lo mismo con Néstor, lo mismo con todos los pueblos del circuito que fui visitando. En algún momento, el año pasado, o a principio de este año, se me pide a mí como presidente del departamento que tratara de persuadir y de convencer a algunos dirigentes de tomar algunas actitudes con respecto a algunos grupos internos. Y mi respuesta fue la siguiente: no solo que no quiero, sino que no puedo ir a una persona como Gerardo, que ya es adulto, que tiene una familia, que tiene una empresa, que tiene toda una estructura mental con respecto a las decisiones que debe tomar, ir a decirle, che, hoy vamos para acá, mañana venimos para allá. Lo que sí, si esa propuesta en algún momento me llega a convencer a mí, yo trataré de plantearlo de la misma forma que me la indican, o de la misma forma que me convenció, para ver si en algún momento puede que esa estrategia también convenza a los demás. No somos, por lo que hemos visto hasta ahora, un partido en donde las órdenes bajen en forma piramidal ni tan vertical. Somos un partido muy horizontal y la verticalidad se da en algunas decisiones que deben ser. Pero yo puntualmente no digo que no vaya a ser esta combinación un poco así rebuscada, pero yo particularmente la voy a apoyar siempre y cuando me den los motivos, las razones y me convenza. Y de esa misma forma, te repito, yo lo voy a trasladar al resto de los integrantes del departamento en esas mismas condiciones para ver si realmente lo convencen a ellos. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque además, y les pregunto a los tres, ¿no? Porque, digamos, si el PRO Cambiemos logró hacer pie, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, es porque tomó distancia de políticas implementadas por el peronismo a nivel nacional o por el peronismo a nivel provincial. E inclusive uno podría decir que hasta a nivel local, ¿no? Con la victoria de Carlos Briner, en donde evidentemente es una de las razones por las cuales uno cree, yo por lo menos creo, gana Carlos Briner, es por el repudio y que la gente estaba muy enojada con la gestión anterior. Motivo por el cual digo, identificarse o compartir el mismo espacio político con aquellos con los cuales hasta hace 2 años atrás realmente había un abismo, no solamente ideológico, sino también de método, realmente sorprendería, ¿no?, que pudiera darse. No sé qué opinas, Gigi. Medio complicada la respuesta. Bienvenido a la Argentina. Sí, y yo creo que, bueno, es como dice Daniel, lo que pasa es que esas cosas las manejan los dirigentes que están arriba, y bueno, si realmente nos convencen, veremos, pero y si no, los quedaremos al margen. Digo, porque ahí, en un pueblo la cara visible somos el grupo, es diferente de los que están en Córdoba, en Buenos Aires. Ellos toman decisiones y las decisiones no es lo mismo vivir en Capital Federal o en Córdoba que vivir en un pueblo. Y el riesgo siempre permanente de perder capital político. Sí, sobre todo de perder un poco la creencia que uno lleva en función de transmitir, de estar convencido de ciertos y determinados valores. A mí en un momento me pasó con Unión por Córdoba, o sea, fue en aquel momento algo muy parecido a lo que pasó aquí en Belleville, a la inversa, o sea, la gente quería un cambio. En aquel momento en Belleville el radicalismo ya había agotado un poco sus propuestas. Estamos hablando de 16 años atrás. Así es. Entonces, en aquel momento la gente quería un cambio y nosotros vimos positivo en la figura de Nelson Ipérico que se pudiera convertir ese cambio. Personalmente lo acompañé hasta que en algún momento, después del primer año de su tercer mandato, ya no me estaba convenciendo de cómo se estaban haciendo las cosas, por eso me hice a un lado, pero lo que significa que en aquel momento participé porque estaba convencido. Sí. En algún momento se conoce la anécdota que el general Perón dijo que cuando hablaba sobre las proporciones que tenía el país de distintos colores políticos, como no nombró al peronismo, le preguntaron por qué y dijo, bueno, peronistas somos todos. Y si es un movimiento que tiene los dos extremos pasando por un arco variopinto, es el peronismo. Yo creo que en Córdoba hay muchos valores jóvenes que pueden ser rescatados,
no para cooptarlos del peronismo y traerlos hacia nosotros, sino de formar un grupo que piense ideológicamente parecido, que tenga algunos valores que ya dejen de tener tanta raigambre en la vieja y tradicional política, que tiene un montón de vicios que debemos descartar. Y bueno, si esos jóvenes que vienen de distintos sectores de la actividad política o de la actividad privada se juntan, conjugan una idea y dan para adelante, tal vez se pueda hacer algo. Pero te repito, me parece que el peronismo ya ha tenido una mala experiencia con el hecho de hacer sus listas. Tengo una última consulta porque me dice el director que me queda 1 minuto, pero vamos a darte 2 minutos para desarrollar brevemente, y una consulta que correspondería en realidad al electo presidente del PRO a nivel de Belleville, que es Claudio Lema. No obstante, has participado muchísimo en lo que en su momento fue la presentación de Cambiemos a nivel local. Ustedes desde el PRO deciden retirarse, termina ganando Briner. ¿Cómo está la relación en este sentido, por ejemplo, con el actual intendente de la ciudad de Belleville, entendiendo de que tendría que haber, como en el resto del país está sucediendo, salvo muy pocas excepciones, una de ellas es aquí en la ciudad de Belleville, una unión, ¿no?, entre activa política participativa integrada entre PRO y radicales en nombre de Cambiemos? ¿Cómo viene la mano aquí en Belleville? Bueno, vos recordarás que cuando Carlos Briner era un precandidato dentro de la interna del radicalismo, ustedes lo apoyaban. Nosotros lo apoyamos porque creímos en aquel momento que era la mejor opción para ese cambio que Belleville estaba necesitando. Lo planteamos así, nos trajo muchos dolores de cabeza. En lo personal, he recibido tirones de oreja desde los más encumbrados funcionarios provinciales e incluso algunos nacionales, por haber tomado esa actitud. Pero estábamos convencidos de que realmente la propuesta era la que realmente Belleville necesitaba y que se iba a imponer. Después, por cuestiones del armado, por algún oportunismo político de alguno que se le dio un poco de lugar, no se termina cerrando en forma global ese acuerdo. No obstante eso, nosotros nos mantuvimos un poco al margen porque creíamos en aquel momento y estamos convencidos de que no se habían dado las condiciones como las veníamos pactando, pero la relación institucional siempre ha sido buena. A partir de ese momento, Carlos Briner se convierte en el candidato de Cambiemos, Carlos Briner se convierte en intendente e institucionalmente seguimos manteniendo una relación cordial. Si bien comparto con vos que a lo mejor deberíamos tener alguna inserción dentro del Ejecutivo en las decisiones o en la distribución de puestos o lugares de poder un poco más conveniente hacia el PRO, se ha dado así, no nos quejamos y bueno, le deseamos y apoyamos constantemente para que la gestión prospere, porque sobre todo somos habitantes de Belleville, nos iría bien, y a mí particularmente como empleado municipal me parece que la gestión debe arribar a buen puerto, debe Ahora, hacer buenas acciones. políticamente, ¿hay posibilidades de que vuelvan a charlar, a juntarse, a lograr un acuerdo programático político aquí en la ciudad de Belleville, o eso ya está totalmente descartado? No, para nada. O sea, a ver, se había hecho... Digo porque, perdóname, sí. porque yo veo mucho al radicalismo extremadamente envalentonado. De hecho, como periodista, un montón de veces me corrigieron desde la Municipalidad de Belleville y también desde el Consejo Deliberante, señalando, cuando pongas Carlos Briner o pongas fulano de tal, no pongas al lado Cambiemos y poné UCR, porque acá ganó la UCR. Digo, yo creo que ganó la intención de la gente de que hubiera un cambio, y si se quiere, ese cambio hasta era promovido por el PRO. Sin embargo, eso no se traduce así en las actuales autoridades municipales. Mira, nosotros en aquel momento habíamos ido conversando y teníamos organizado una forma de trabajo. Nosotros cumplimos con nuestra parte, creemos particularmente que la otra parte no cumplió, por eso eventualmente para esa contienda electoral en particular mantuvimos una imparcialidad. Seguramente que si se plantea la necesidad de volver a juntarnos para volver a organizar y programar alguna otra actividad, nos sentaremos y siempre estaremos deseosos de que las pautas que se concretan en ese arreglo se cumplan. En caso que se cumplan, seguiremos participando y bueno, si no se da así, volveremos a tomar esa actitud. Pero yo no tengo ningún inconveniente hoy con la gestión actual del intendente. Si soy requerido para hacer mi aporte, lo haré.
y no tengo ningún prejuicio. En aquel momento no se dieron las condiciones y nosotros nos mantuvimos al margen, lo que no significa que en el futuro, cuantas veces sea necesario, nos sentaremos a charlar y si es necesario participar, lo haremos siempre y cuando se cumplan las premisas pautadas, ¿no? Breve porque nos vamos. ¿Qué te parece la gestión de Carlos Briner? Yo particularmente me parece que tiene, como todos, algunas áreas que deberían cambiar un poco la actitud. En general la veo positiva, por ahí tiene una impronta por ahí muy personal el intendente, debería, para mi entender, a lo mejor dar un poco más de libertad a algunas áreas para que tengan su propio vuelo y desarrollo, lo digo como integrante de algún gabinete en algún momento, pero particularmente la veo positiva y la veo con ganas de hacer cosas, que es lo importante. Uno puede equivocarse tal vez en algunas cuestiones, pero lo importante es hacer. El que hace muchas veces se equivoca, el que no se equivoca es porque generalmente... Lo ves muy centralizado, muy sobre la figura del intendente todo. Me parece que en ese aspecto, o sea, yo si estuviera dentro de su gabinete pediría un poco más de espacio para poder desarrollar algunas políticas en particular sin que tenga la necesidad de estar por ahí omnipresente en todo, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho, Gigli, Cassini. Gracias. Y por supuesto, París, un gran recuerdo siempre tengo de tu papá, mi compañero de trabajo durante mucho tiempo. Yo recuerdo hay algo que siempre decía Jorge Luis París y hasta el día de mi muerte lo voy a seguir utilizando, que era tu papá. Él se levantaba a la mañana, se miraba al espejo, siempre me decía eso, no sé si te lo decía vos, y decía, este es el único loco que voy a soportar hoy, otro no, para loco estoy yo. Y eso lo decía cuando alguien decía una pavada, y uno se indigna, dice, pero no, loco estoy yo. Bueno, hemos estado con la presencia de la gente del PRO, luego vamos a estar con una nota de un dirigente gremial de nivel nacional tras la pausa. I see trees of green.